¿Cómo podemos hacer una buena confesión? ¿Y cuál es el verdadero propósito de este sacramento? El cardenal Sara respondió así. Mi querido hermano, esta pregunta toca el mismo corazón de la vida cristiana. Ante todo, debemos comprender que hablamos del sacramento de la penitencia, no solamente de la confesión, como comúnmente se dice. La palabra penitencia, en su sentido original latino, no significa mortificación ni castigo. En el latín eclesiástico, poenitentia traduce el griego metanoia, que significa conversión, cambio radical del corazón, retorno definitivo a Dios. Este sacramento es, por tanto, el sacramento de la conversión por excelencia. Aquí reside una comprensión fundamental que transformará nuestro enfoque. No es un sacramento al que debemos acudir solo cuando cometemos pecados graves, sino un sacramento mediante el cual buscamos retomar, siempre de nuevo, nuestro camino de bautizados. El sacramento de la penitencia está profundamente unido al bautismo. Los padres de la Iglesia lo llamaban el segundo bautismo o la nueva tabla de salvación. En sentido estricto, el cristiano no debería necesitar de este sacramento. Después del bautismo, deberíamos vivir una vida tan nueva, tan radicalmente unida a Cristo, que fuera libre de pecado. Pero la realidad humana, en su fragilidad, nos muestra que esto no sucede. Incluso cuando no pecamos por malicia deliberada, es decir, pecados que sabemos que son graves, que podríamos evitar, pero que cometemos con plena conciencia y libertad, aún así pecamos por debilidad. Si deseas profundizar en tu comprensión de la vida sacramental y del camino de conversión cristiana, te invito a seguir esta reflexión hasta el final, donde abordaremos cuestiones prácticas que afectan directamente tu camino espiritual. Estos pecados, aun siendo veniales, socavan y corroen nuestro camino bautismal, nuestro camino de conversión a Cristo. Por eso, necesitamos siempre volver, convertirnos nuevamente, reafirmar la fidelidad a la opción fundamental que hicimos en el bautismo. Es precisamente por eso que el sacramento existe, para ayudarnos a retomar ese camino de santidad. La confesión bien hecha comienza con un examen de conciencia verdaderamente profundo. Este examen ya constituye parte integrante de la confesión. Debe comenzarse pidiendo la luz del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Lee un pasaje de la palabra de Dios y reflexiona con honestidad sobre estas cuestiones fundamentales. ¿Cuál es mi relación con Dios Padre? ¿Cómo me relaciono con mis hermanos? ¿Cuál es mi relación conmigo mismo? ¿Cómo uso los talentos que Dios me ha concedido? ¿Cómo cuido de mi perfeccionamiento humano y espiritual? ¿Cómo administro mis instintos y deseos? Después de esta reflexión profunda, elige confesar los pecados más graves y aquellos recurrentes, las tendencias fuertes en tu vida, los llamados pecados favoritos. En cuanto a los pecados más leves, estos ya pueden ser perdonados en el propio acto de contrición sincera que haces durante el examen de conciencia, cuando te arrepientes de verdad y pides perdón a Dios. No ocultes los pecados graves. El pecado más grave es aquel que no conseguimos olvidar. Permanece allí, pesando sobre la conciencia. En el fondo de tu corazón sabes que necesitas confesarlo. Entonces, confiésalo con valentía y humildad. Puedes confesar también los pecados menores, si lo deseas, pero lo esencial son los pecados graves y los recurrentes, pues ellos forman el eje de tu vida moral. El examen de conciencia debe ir seguido de un arrepentimiento sincero y una confesión honesta, sin esconder nada por vergüenza o miedo. No es necesario entrar en detalles excesivos, a menos que el sacerdote pregunte para comprender mejor las circunstancias. Él no pregunta por vana curiosidad, sino para poder aconsejar mejor y proponer una penitencia verdaderamente adecuada a tu situación espiritual. El reportero continuó: Eminencia, una persona que tiene la costumbre de confesarse varias veces al mes, digamos 2 veces, a veces se encuentra con sacerdotes que se quejan de esa periodicidad. ¿Cómo debemos entender esta cuestión, Cardenal Sara? Esta segunda cuestión revela una atención pastoral muy real y merece nuestra consideración cuidadosa. La confesión no es necesaria por cualquier pecado leve que cometemos en el día a día. Hablando estrictamente, no necesitamos correr a confesarnos cada vez que cometemos un pecado venial. Una persona que se confiesa una vez al mes, o incluso más frecuentemente, no está procediendo de manera incorrecta, siempre que tenga una razón espiritual sólida para ello, como el deseo de mantener una vida espiritual más ordenada y disciplinada. Esta práctica de la confesión frecuente es común incluso entre religiosos y personas consagradas. Por lo tanto, la confesión mensual no solo es posible, sino que puede ser altamente beneficiosa para el crecimiento espiritual. Sin embargo, confesarse más de una vez al mes solo por pecados leves puede revelarse un tanto exagerado,
especialmente si no hay un acompañamiento espiritual adecuado detrás de esa práctica. Lo que algunos sacerdotes perciben como exceso en la frecuencia de la confesión a veces refleja una incomprensión de la naturaleza del sacramento, o en algunos casos, tendencias escrupulosas en el penitente. Es crucial entender qué hace que un pecado sea grave o leve. 3 elementos son absolutamente decisivos en esta evaluación. La materia, la gravedad objetiva del acto en sí. Robar un caramelo no tiene la misma gravedad moral que robar dinero destinado a un hospital o a una escuela para niños pobres. Ver una escena inconveniente no tiene la misma gravedad que cometer adulterio. Dar una bofetada no es moralmente equivalente a matar. La materia es, por tanto, fundamental para la evaluación moral. La conciencia, si yo tenía plena conciencia de que aquello constituía un pecado grave. Muchas veces actuamos por ignorancia, por falta de formación o por falta de reflexión adecuada sobre la gravedad de nuestros actos. La libertad, si actué con plena libertad o si fui movido por debilidad, presión externa, hábito arraigado u otras circunstancias que disminuyen mi responsabilidad moral. La evaluación honesta de estos 3 elementos es esencial para una comprensión madura de la vida moral. Cuando el pecado es leve y cometido por debilidad humana, puede ser perdonado en el acto penitencial de la Santa Misa, en la misma celebración eucarística o incluso en un acto de contrición sincero hecho ante Dios en oración personal. Los salmos penitenciales, como el Salmo 50, Miserere, o el Salmo 129, De Profundis, también expresan ese arrepentimiento de manera profunda y son medios eficaces de obtener el perdón divino. No es necesario, por tanto, correr a confesarse por cada pequeña falta, pero es preciso tener un cuidado especial con el escrúpulo, esa fijación enfermiza en el pecado que termina distorsionando completamente la vida espiritual. El escrúpulo transforma la religión en algo obsesivo y neurótico, cuando debería ser fuente de paz y alegría. El centro de la vida cristiana no es el pecado, sino Dios Padre, que en la fuerza del Espíritu Santo nos salva en Jesucristo, nuestro Señor. Dios nos sonríe con amor paternal. No es un Dios ceñudo ni vengativo. Nuestra relación con Él no es con una ley fría e impersonal, sino con una persona divina que nos ama infinitamente. Los pastores, por su parte, deben ejercer discernimiento pastoral cuando encuentran fieles que se confiesan con frecuencia excesiva por pecados claramente veniales. Deben orientarlos con paciencia y caridad. No se trata de desanimar la práctica sacramental, sino de educar para una comprensión más madura y equilibrada de la vida espiritual. La dirección espiritual adecuada puede ayudar inmensamente en estos casos. Es importante también que los sacerdotes comprendan que algunas almas, especialmente aquellas llamadas a una unión más íntima con Dios, pueden tener una sensibilidad moral más aguda. Lo que para otros puede parecer un pecado insignificante, para estas personas puede representar un obstáculo real en su camino de santidad. En estos casos, la confesión frecuente puede ser un medio legítimo e incluso necesario de progreso espiritual. El reportero preguntó nuevamente: Eminencia, en la confesión, ¿debo contar pecados del pasado que recordé ahora, de hace 10 años, aunque ya no siga pecando de esa manera porque hace mucho tiempo que pasó? Cardenal Sara, esta tercera cuestión toca profundamente el corazón de la misericordia divina y de la paz de conciencia que todo cristiano debe buscar. La respuesta exige delicadeza y sabiduría pastoral, pues involucra tanto principios teológicos como la situación concreta de cada alma. Si esos pecados del pasado ya fueron objeto de una confesión sacramental válida, no hay necesidad absoluta de volver a confesarlos. El perdón sacramental es definitivo y completo. Cristo no perdona a medias. Cuando Él perdona, perdona totalmente. Como nos enseña el Salmo, cuanto el oriente dista del occidente, tanto aleja de nosotros nuestras transgresiones. Sin embargo, la situación se vuelve más compleja cuando no tenemos certeza de si esos pecados fueron confesados adecuadamente en el pasado o cuando, por olvido o por falta de un examen de conciencia apropiado en aquel momento, no fueron incluidos en confesiones anteriores. En estos casos, la conciencia puede legítimamente sentirse inquieta, y la confesión de esos pecados puede traer una paz interior genuina. La cuestión central no es tanto si debemos o no confesar esos pecados antiguos, sino cuál es el estado actual de nuestra conciencia delante de Dios. Si el recuerdo de esos pecados perturba nuestra paz interior, si permanecen como una sombra sobre nuestra relación con Dios, entonces puede ser espiritualmente beneficioso confesarlos, no por estricta necesidad, sino por amor a la tranquilidad del alma. Es importante distinguir entre el recuerdo que surge de la acción del Espíritu Santo, que nos invita a una purificación más profunda, y el recuerdo que proviene de la tentación del demonio, que busca desesperarnos o apartarnos de Dios a través del escrúpulo. El primero trae paz después del arrepentimiento, el segundo solo trae agitación y desesperación.
Cuando esos recuerdos surgen durante el examen de conciencia, recomiendo este enfoque. Si el pecado fue grave y tienes una duda razonable sobre si fue confesado adecuadamente, confiésalo con simplicidad, mencionando la incertidumbre. Padre, no estoy seguro de haber confesado adecuadamente este pecado del pasado. Si el pecado no era objetivamente grave, pero su recuerdo perturba tu paz, puedes mencionarlo brevemente, pero sin detenerte en exceso en él. Lo más importante es comprender que Dios no es un contador obsesivo de nuestros pecados. Él es un Padre misericordioso que desea nuestra santificación, no nuestra condena. La actitud correcta ante los pecados del pasado es de humilde confianza. Reconocemos nuestra miseria, pero confiamos en la infinita misericordia divina. Recuerdo las palabras de Santa Teresita del Niño Jesús, que decía que aun si hubiera cometido todos los pecados posibles, se lanzaría a los brazos del buen Dios con todavía más confianza, pues sabía que Él ama más al hijo pródigo que regresa que a aquel que nunca se apartó. Esta es la actitud que debemos cultivar, no la obsesión con nuestros errores pasados, sino la confianza en la misericordia presente. Haz el acto de contrición con profunda sinceridad y cumple la penitencia impuesta por el sacerdote con devoción. El acto de contrición verdadero ya trae consigo el perdón divino, pero la confesión sacramental es el camino instituido por Cristo para la plena reconciliación con la Iglesia y con Dios Padre. Y, sobre todo, no caigas en la tentación de correr tras el pecado ni de aferrarte mórbidamente a él. El centro de la vida cristiana no es el error, sino la misericordia. El foco no son nuestras caídas, sino la mano extendida de Cristo que nos levanta. El centro no es nuestra miseria, sino el amor infinito de aquel que nos perdona, nos purifica y nos envía nuevamente a la misión de santificar el mundo. No se trata de una inspección psicológica ni de un inventario moral superficial, sino de un encuentro orante con la verdad sobre nosotros mismos ante Dios. El examen de conciencia bien hecho comienza siempre con la invocación de la luz del Espíritu Santo. Sin esta luz divina, permanecemos prisioneros de nuestra perspectiva limitada. Es recomendable leer un pasaje de la palabra de Dios antes del examen, dejando que la luz de la Escritura ilumine los rincones de nuestra alma. El examen debe contemplar 3 dimensiones fundamentales: nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y nuestra relación con nosotros mismos. En la primera dimensión, preguntamos, ¿cómo he vivido mi fe? ¿He dado a Dios el primer lugar en mi vida? ¿Mi oración es sincera o mera rutina? ¿Vivo los mandamientos, no como imposiciones externas, sino como expresiones del amor divino? En la segunda dimensión, examinamos nuestra caridad fraterna. ¿Cómo he tratado a quienes me rodean? ¿He sido instrumento de paz o de división? ¿Perdono sinceramente las ofensas? ¿Sirvo a los más necesitados? ¿O vivo encerrado en mi egoísmo? En la tercera dimensión, evaluamos nuestra relación con nosotros mismos. ¿He cuidado adecuadamente los talentos que Dios me confió? ¿Busco mi perfeccionamiento humano y espiritual? ¿Cómo gobierno mis instintos y pasiones? ¿Vivo en la templanza o en la indulgencia? Tras este examen, escogemos para confesar lo más grave, aquellos pecados recurrentes que revelan nuestras tendencias dominantes, nuestros pecados favoritos. Los pecados más leves, como ya mencionamos, son perdonados en el propio acto de contrición que hacemos tras el examen de conciencia. Es importante comprender que no debemos ocultar pecados por vergüenza, pero tampoco necesitamos entrar en detalles innecesarios. Si el confesor hace preguntas sobre circunstancias, no es por curiosidad, sino para comprender mejor la situación y ofrecer consejos más adecuados. La confesión debe ser sincera, completa en cuanto a los pecados graves, pero sobria en la exposición. El arrepentimiento sincero es el alma del sacramento. No se trata solo de pesar psicológico, sino de verdadera contrición sobrenatural, dolor por haber ofendido a Dios, que es infinitamente bueno y digno de ser amado. Este arrepentimiento debe ir acompañado del firme propósito de no pecar más, lo que no significa presunción de impecabilidad, sino determinación sincera de evitar las ocasiones próximas de pecado. La penitencia impuesta por el confesor debe ser recibida con gratitud y cumplida con devoción. No es un castigo, sino un remedio espiritual, una oportunidad de expresar nuestro arrepentimiento mediante actos concretos de reparación y conversión. Mis queridos hermanos, hemos llegado al final de esta reflexión sobre las cuestiones fundamentales de la confesión. Si estas palabras tocaron su corazón, si encontraron eco en sus propias inquietudes espirituales, les pido que compartan este mensaje con otros que puedan beneficiarse de esta luz. El sacramento de la penitencia es uno de los mayores tesoros que Cristo confió a su Iglesia. No lo desperdiciemos por ignorancia, escrúpulo o indiferencia. Que sea para nosotros verdaderamente un encuentro transformador con la misericordia divina, un camino seguro hacia la santidad.
Al meditar profundamente sobre el sacramento de la penitencia, a la luz de las palabras del cardenal Sara, se hace claro que la confesión no es un mero rito repetitivo ni un hábito moralizante, sino un espacio sagrado de encuentro con la misericordia viva de Dios. Ella nos llama no al miedo, sino a la confianza, no a la rigidez moralista, sino a la libertad de los hijos de Dios. El verdadero propósito de este sacramento no es recordarnos lo que fuimos, sino recordarnos con amor lo que estamos llamados a ser en Cristo, nuevas criaturas reconciliadas, restauradas en un constante retorno al Padre. La confesión es un movimiento de amor. No se trata de enumerar errores como quien hace un inventario, sino de volver el corazón a Dios con humildad y esperanza. El nombre original del sacramento, penitencia, lo revela con mayor profundidad. Habla de conversión, de metanoia, de cambio del corazón, de una transformación interior que brota del reconocimiento de nuestra fragilidad y de la acogida de la gracia. Confesarse es más que contar pecados, es permitir que la luz divina penetre en las sombras del alma y nos reintegre en la comunión con el amor. El examen de conciencia, por lo tanto, debe hacerse no como quien investiga a un culpable, sino como quien prepara un altar. A la luz del Espíritu Santo, leemos nuestra vida como una historia sagrada, donde el pecado aparece no como fin, sino como punto de giro. Vemos nuestras acciones con honestidad, pero también con esperanza. La palabra de Dios nos guía como espejo de la verdad, revelando donde nos apartamos, pero también donde Dios ya ha comenzado a curarnos. En este sentido, la confesión se convierte en camino de retorno, de recomienzo, de libertad. Cuando nos arrepentimos sinceramente, no solo reconocemos el error, sino que deseamos un nuevo modo de vivir. Ese arrepentimiento no es sentimentalismo, sino decisión interior. Y la penitencia impuesta por el confesor no es castigo, sino señal visible de ese deseo de reparar y caminar de nuevo. Nos une a la cruz de Cristo, transformando nuestra culpa en materia de amor. No debemos tener miedo de confesar nuestros pecados, incluso aquellos más antiguos que la memoria nos trae con dolor. La confesión es, ante todo, medicina del alma. Y un médico solo puede curar lo que le es revelado. No obstante, como dijo el cardenal, si ya han sido perdonados, no necesitamos revivirlos continuamente. Dios no es un inquisidor, sino un Padre. Y el Padre no exige perfección inmediata, sino sinceridad y deseo de conversión. Es preciso también guardar vigilancia contra los excesos, ni la indiferencia que banaliza el pecado, ni el escrúpulo que lo amplifica. La virtud está en el medio, reconocer que somos pecadores, sí, pero no por eso abandonados o condenados. El centro de la vida cristiana no es el pecado, sino la gracia que redime. Nuestra mirada no debe fijarse en las caídas, sino en la mano que siempre nos levanta. Finalmente, entendamos, confesarse es confiar. Confiar en que Dios es más grande que nuestra miseria. Confiar en que, por más veces que caigamos, su misericordia siempre nos precede y nos espera. Confiar en que, aun con nuestras limitaciones, somos llamados a la santidad. La confesión no trata del pasado, sino del futuro que Dios nos ofrece en cada regreso. Que nunca perdamos de vista esta verdad. El sacramento de la penitencia es un don inconmensurable, una puerta siempre abierta al abrazo del Padre. Vivámoslo con reverencia, constancia y fe, y que cada confesión sea para nosotros un Pentecostés silencioso, una nueva efusión del Espíritu que nos hace una vez más hijos reconciliados. Porque, en el fondo, confesarse es volver a casa. Que estas reflexiones puedan ayudar a todos los fieles a vivir el sacramento de la penitencia con mayor profundidad y fruto espiritual. Agradezco la atención de todos ustedes y los animo a perseverar en el camino de la conversión diaria, confiando siempre en la misericordia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Ave María. M.